Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por permitirme nuevamente estar acá después de bastante tiempo que no me subí a este lugar, que lo hago con mucho respeto hacia Dios primeramente, hacia ustedes. Y bueno, y darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, a los de la casa y nada, comenzar para ganar tiempo y que esta reflexión de esta mañana sea de bendición para todos. Primero yo, que me siento muy identificado con esta palabra que Dios me ha hablado y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 48. He titulado este sermón, ¿Cómo actúa el Evangelio para impactarnos? Mientras ustedes buscan, y seguramente ya la tienen, el texto que nos va a ocupar en esta mañana, quiero comenzar esta exposición haciendo una pregunta para todos nosotros, una pregunta retórica, una pregunta que no tienen que contestarme, pero personal, bien íntima, ¿no? Porque hoy día vamos a compartir, a participar de los elementos simbólicos que simbolizan, valga la redundancia, una realidad espiritual. Estamos con nuestro Señor que nos invita a participar de su mesa. Y como digo, esta pregunta que quiero que nos hagamos todos a nosotros mismos es personal, ¿no? Y para que esta predicación sirva de alguito para alguien, debemos ser honestos con nosotros mismos. Y la pregunta es la siguiente: si eres creyente, como lo somos la mayoría de los que estamos acá, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿No? ¿Cómo te ves a ti mismo a la luz del Evangelio, a la luz del Señor, de la palabra de Dios? Cuando te comparas con otro, si te comparas conmigo, te comparas con otro, ¿sales ganador? Si te comparas con otro hermano y comparas su vida a tu vida, ¿sales ganador? ¿Eres mejor que muchos y peor que muy pocos? ¿No? Y si no, y si es primera vez que vienes a una iglesia, que nunca has visto una persona arriba de un púlpito, te hago la misma pregunta. Si no tienes una relación con Dios, ¿cómo te ves a ti mismo respecto a la religión que tú practicas? A lo mejor no eres evangélico, eres de otra religión, pero ¿cómo te ves a ti mismo a la luz de esa religión que tú practicas? Porque, hermanos, cuando un hombre es enfrentado al evangelio de la gracia, la respuesta de ese hombre a ese evangelio muchas veces dependerá de la percepción, de la opinión que ese hombre tenga de sí mismo. Repito, cuando un hombre es enfrentado al evangelio, la respuesta que dará ese hombre a ese evangelio que le es predicado muchas veces va a depender de la opinión que ese hombre tenga de sí mismo. ¿Cómo se percibe ese hombre a sí mismo? ¿No? Como creyentes, también muchas veces la respuesta que tenemos a las demandas del evangelio, a lo que Dios nos exige en nuestra vida de hijos de Dios, de discípulos de Él, la cantidad de paz y de gozo que tenemos en nuestro corazón dependerá de cómo nos vemos a nosotros mismos en contraposición a cómo nos ve Cristo a la luz de su palabra. Y quiero hacer un ejercicio, digamos, mental, de imaginación, y quiero contarles una historia. Supón que un día X has decidido que vas a hablarle del Señor a tu vecino, a Juan Pérez, para ponerle un nombre. ¿Hay algún Juan Pérez acá para no hacer alusiones a nadie? No hay Juan Pérez, bueno. Juan Pérez es un hombre de familia, reconocido en el barrio donde tú vives, pues tu vecino, y reconocido por ti mismo como un respetuoso padre de familia, un profesional, monógamo toda su vida, tiene su esposa, tiene sus 2 hijos, decente, como el que más, y estimado por todos sus compañeros de trabajo, tiene un hogar bien constituido, no ha tenido ningún problema de ningún tipo con nadie, prácticamente nunca. De hecho, es un destacado cooperador de ayuda social. Él coopera con algunas ONGs que le dan de comer a los más pobres de los barrios marginales de nuestro Jujuy.
pero por sobre todas las cosas él es un ferviente y fervoroso y constante practicante de su religión. Sobre todas estas consideraciones que acabo de hacer, él es un fervoroso practicante de su religión. Por otra parte, a una cuadra, a 2 cuadras, y quizás bien por ti, y lo has pensado alguna vez, vive Constanza. Aquí sí que tengo que preguntar si hay alguna Constanza en el auditorio, ¿no? Bueno. Constanza es una reconocida drogadicta, ¿no? Ella vende y ella consume en su propia casa. Toda su vida ha estado marcada por los vicios. Una juventud llena de excesos y errores que la han llevado por una espiral de inmoralidad y al día de hoy su reputación en el barrio está por el suelo, ¿no? Ella es reconocida, peleadora, la viene a buscar la policía, un hogar mal constituido, sus padres eran alcohólicos. Y al hacer un simple análisis de estos 2 personajes ficticios que acabo de mencionar, surge una pregunta de respuesta casi inmediata. Si es que respondemos a esa pregunta a la luz de las características de los 2 personajes que acabo de mencionar. ¿Quién de los 2 tiene más dificultades para entrar por la puerta estrecha de la salvación? O mejor dicho, ¿cuál de los 2 está más perdido? ¿Cuál de los 2 va de patitas al infierno? ¿No? Y la respuesta pareciera ser obvia. Pareciera ser obvia si uno la analiza muy rápidamente, ¿no? Pero la Biblia, hermanos, nos muestra que las personas decentes y religiosas muchas veces no se perciben a sí mismos como pecadores, culpables, miserables y necesitados. Y la iglesia muchas veces también está llena de personas decentes y religiosas que no se ven a sí mismos como pecadores, culpables y necesitados, ¿no? Y la respuesta a la predicación del evangelio de estos 2 personajes ficticios que acabo de mencionar dependerá en gran medida de la opinión que ellos tengan de sí mismos. ¿Qué es lo que piensan ellos de sí mismos? Incluso la respuesta que tengas hoy ante este sencillo sermón va a depender en gran medida de la percepción que tienes de ti. ¿Cómo te ves a ti mismo? Como cristiano, como discípulo de Cristo. Porque el evangelio de la gracia en Cristo provoca inevitables reacciones, ¿no? Lo saben bien los predicadores acá, que salen a predicar, ¿no? Indiferencia, muchas veces la burla, la hostilidad muchas veces cuando te predica el evangelio, un mero interés intelectual, los que discuten contigo y quieren hablarte de ellos, pero gracias a Dios también provoca sinceridad, ¿no? Y el pasaje que me toca compartir hoy con la ayuda del Señor ilustra perfectamente cómo actúa el evangelio para impactarnos, ¿no? ¿Eres fervoroso? Yo soy fervoroso, ferviente, sirvo a Dios con todas las ganas, soy apático. Soy una persona apática, soy una persona que siempre está reclamando, siempre estoy descontento, ¿no? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo a la luz de la palabra de Dios? Así que para ello vamos al texto, Lucas 7, 36 al 48. Dice la Escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo a Simón: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual
te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados son perdonados. El texto que vamos a mirar esta mañana comienza con la presentación de dos personas que, al igual que los dos personajes ficticios que mencioné al principio, son absolutamente diametralmente opuestos entre sí, pero ambos coinciden en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo interés, que es conocer a Jesús. De esto da buena cuenta el versículo 36 y 37, que son bastante largos, por eso ya lo acabamos de leer. Un religioso judío y una mujer señalada en la ciudad como pecadora. Ninguno de esos personajes está en este lugar, está en esa casa por casualidad. Y lo único que podemos extraer del texto en relación a la mujer es que es una pecadora pública, como lo describe la Biblia de Jerusalén, o sea, una prostituta. Sobre Simón podemos decir montones de cosas, ¿no? Solo sabiendo su oficio. Él es totalmente diferente a la mujer. Él es fariseo. Los fariseos eran la religión en Israel. Entre paréntesis, entre comillas, subrayado y con mayúscula, era la religión. Ellos gozaban de todo el respeto y de la admiración del pueblo. Y la devoción de un fariseo por cumplir con todos los preceptos de la ley y las tradiciones religiosas eran reconocidas por todo el mundo. Al igual que este hombre de la historia ficticia era reconocido por todo el mundo. Así era un fariseo. Ellos tenían una gran opinión de sí mismos. Y la seguridad que ellos tenían de que Dios los recibiría en el cielo estaba basada en dos fundamentos: lo que ellos eran y lo que ellos hacían, ¿no? Y esto se refleja claramente en la parábola que Jesús le relató a unos judíos en Lucas 18, que seguramente todos la hemos leído por lo menos una vez en nuestra vida, que es la parábola del publicano y del fariseo que fueron a orar al templo, ¿no? Que por cierto, esa audiencia a los cuales el Señor le relató esta parábola tenían una muy buena opinión de ellos mismos, y por eso el Señor es que les relata esta parábola, ¿no? La Escritura dice que el fariseo oraba consigo mismo diciendo, y voy a parafrasear: Señor, te doy gracias por no ser como los demás hombres, borrachos, pecadores, adúlteros, ni siquiera como este despreciable publicano, amigo de los romanos. Recuerden ustedes que los publicanos eran el brazo ejecutor de los invasores. Ellos eran los que cobraban a sus paisanos, por lo tanto eran visceralmente odiados por su gracias. Retomo. ¿Dónde quedé? A ver. 60 años ya. Bueno, el publicano y el fariseo van al templo a orar, y el fariseo oraba consigo mismo, ¿no? Y decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este hombre, lo que él era. Y otro fundamento es lo que él hacía, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, le decía al Señor. Ni al Señor, se lo decía al mismo. Y doy diezmo de todo lo que hago, o sea, hago. Su fundamento estaba en lo que ellos eran y en lo que hacían, ¿no? Pero el miserable publicano, consciente de su miseria, ¿qué hacía? Él se miraba a sí mismo, imploraba el perdón de Dios. O sea, a la luz de la parábola del publicano y el fariseo, que el Señor relató a esos hombres, el fariseo era lo mejor y la mujer lo peor. Y a pesar de estas diferencias, los dos quieren conocer al maestro. La Escritura nos dice que Simón rogó a Jesús que lo visitara en su casa y comiese con él, y lo más probable es que este Simón el fariseo había oído hablar a Jesús y había oído hablar de Jesús, ¿no? Y él tiene este deseo tremendo de conocer al maestro, con la gran diferencia que a él le resultó relativamente fácil que el maestro fuera a su casa.
Mientras que la mujer tuvo que sortear muchas dificultades para ver a Jesús. Ella tuvo que ser impertinente. Ella probablemente tuvo que soportar más de alguna humillación por la gente que rodeaba aquella casa. Era un deporte nacional, estar ahí donde estaban los fariseos en reunión, ahí estaba la gente afuera a ver si escuchaba algo, si tenía alguna perlita, ¿no? de lo que ellos hablaban. Y ella tuvo que sortear eso, ella tuvo que ser impertinente, meterse por esa multitud, y alguien quizás la humilló, le dijo: ¿qué haces tú acá? ¿Por qué vas a ir ahí? ¿No? Pero a ella no le importó nada. Pues el interés que esta mujer tenía por Jesús era diferente al interés que tenía Simón por Jesús. El interés de ella era real. No era una simple curiosidad teológica como la de Simón. Ella llegó a ese lugar sorteando muchos obstáculos con la esperanza de encontrar alivio para su alma, ¿no? Y lo más probable que ella había oído hablar a Jesús sobre el juicio de Dios a los pecadores, al igual que Simón probablemente, que había oído lo mismo. Pero ella había sido traspasada por una genuina convicción de pecado. Pero también esta mujer había oído hablar a Jesús sobre la misericordia y el amor de Dios para con los pecadores. Y quizás le había oído decir lo que aparece en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la primera lección para nosotros esta mañana creo que es tremendamente importante, y espero que quede grabada a fuego en mi corazón primero y en el de ustedes, hermanos, es que no es suficiente. No es suficiente que nos congreguemos todos los domingos sin faltar un solo culto en el año. No es suficiente. No es suficiente tener un interés intelectual por la persona de Jesús y asistir a todos los seminarios posibles y recibirte con honores. Y ser la persona que tiene más seminarios y ser un capo en teología. No es suficiente, quedas corto. No es suficiente ni siquiera estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Hermano, no es suficiente. Y aunque todas estas cosas son inmensamente importantes en nuestra carrera de fe, no significan nada si no sentimos una abrumadora necesidad por la persona de Jesús. Todo lo que hagas en esta iglesia no significa nada si no sientes una abrumadora necesidad por su persona, una abrumadora necesidad de conocerle día a día un poquito más y obedecerle. Cumplir de todo corazón ese amor y las demandas de ese amor, que cuando el Señor dice: si me amáis, quieran, lloren, levanten las manos en un culto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una abrumadora necesidad de estar a sus pies, de ir a sus pies a diario. Simón solo estaba interesado en el personaje, no en la persona. Jesús era un buen trofeo para que él exhibiría en su vida, y lo conversaría de años después, y cuando conversase con otros religiosos le diría: él estuvo, el maestro, el que fue crucificado, estuvo en mi casa, ¿no? Y tuvimos una discusión teológica, y yo le demostré por la Biblia que no estaba, no tenía mucha razón. Él tenía un mero interés intelectual, pero el resto del relato bíblico nos muestra que Simón no tenía ni la más mínima idea de lo necesitada que estaba su alma de Jesús. Él no tenía la más mínima idea lo perdido que estaba, ¿no? Ponga atención cómo reaccionan los dos personajes de este relato. El interés de Simón era superficial. Él no se daba cuenta que bajo su techo, como su invitado, comiendo con él, teniendo mucho tiempo de hablar él a solas, cara a cara con él, estaba el único que lo podía salvar de un destino de perdición. Porque si Simón hubiese sabido esto, el trato con Jesús hubiera sido diferente. Él no hubiera sido tan déspota, él no hubiera por lo menos cumplido con algunas demandas de ser un buen anfitrión, ¿no? Pero él fue déspota, él fue apático con el Señor. Pero qué distinta fue la reacción que tuvo la mujer. ¿Qué hizo? Versículos 37 y 38, un segmento. Trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, los secaba con su cabello y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hermano, ¿qué piensas de la reacción de la mujer? ¿Estuvo bien lo que hizo? ¿Fue desubicada y actuó con descaro al haber entrado ahí? Bueno,
Ahora que ella es objeto de una predicación, la respuesta es obvia, ¿no? Sí, la mujer estuvo bien, ella es la heroína. Ella es la heroína. Pero hermano, si hubiésemos estado ahí, sin que nadie te haya predicado el evangelio, hubiésemos pensado que ella está loca, que es una desubicada, que es una descarada. Si ella te hubiese empujado para abrirte paso, lo más probable es que lo hubieras regañado. ¿Por qué me tocas, mujer indecente? ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer ahí tú? ¿No? Jamás hubiésemos juzgado a Simón, pero sí a la mujer. Ahora tenemos una opinión bastante mala de lo que eran los fariseos, ¿no? Pero en ese tiempo, lo más probable es que nos hubiésemos sentido identificados con el fariseo Simeón, jamás con la mujer, porque suele ocurrir que muchas veces nos identificamos y aprobamos a los que consideramos buenos y decentes. Y nos queremos juntar con aquellos que consideramos buenos y decentes. Yo no tengo ni un juicio que hacer sobre con quién tú te juntas, pero esa es la tendencia, ¿no? Pero esta mañana es bueno para tu alma y es bueno para mi alma analizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vio Jesús a esa mujer? ¿Cómo te ve Jesús a ti? ¿Cómo me ve Jesús a mí? Hermanos, la reacción de la mujer fue la correcta, ¿no? Y que Dios nos ayude en esta mañana a tener una reacción correcta ante la presencia de Jesús en este lugar por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Vamos a tener un momento cuando compartamos los elementos que vamos a poder hacer algo, ¿no? Que es el momento en que siempre tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos, que pareciera que es como tan mecánico, ¿no? Antes de compartir la cena del Señor, el pastor nos dice, a ver, hagámonos una introspección, mirémonos a nosotros mismos, eso como mecánico, es parte del ritual. Pero hoy día, esperemos seamos sinceros con esto, que Dios nos ayude a tener una reacción correcta a la luz de quién eres tú y a la luz de quién es Jesús. La mujer se sabe pecadora. Ella está consciente que en el pueblo es reconocida por inmoral y descarada. Tiene clara su condición, por eso cuando entra en la casa de Simón no se atreve a mirar de frente a Jesús. Ella no entra por la puerta, ¿no? Ella entra por algún otro lado, por la puerta de atrás. Recuerden ustedes que en los tiempos del Señor las personas no se sentaban en silla, se sentaban en el suelo con los pies hacia atrás y ella va por ahí, va con una mezcla de vergüenza, con una mezcla de alegría. Ella está consciente de quién es ella, ¿no? Y ingresa sigilosamente por detrás de Jesús a arrojarse a sus pies, porque allí estaba aquel que la perdonaría. Allí estaba el único que podía hacer algo por ella, ¿no? Amigo, hermano, yo mismo, hay alguien dispuesto a perdonarte de verdad, pero a perdonarte de verdad, no importa la magnitud de tu pecado. Si vienes a Jesús con arrepentimiento como la mujer, Él te perdona. Quizás estamos tan conscientes de nuestro pecado que al igual que la mujer, tenemos vergüenza, pero eso es una buena señal. El pecado debe producirnos vergüenza, pero también si estás aquí es porque tienes la esperanza de que alguien te puede ayudar, alguien te puede sacar de aquello que te agobia, de aquello que has estado haciendo mal durante mucho tiempo. Y el Señor porque el Señor perdona y restaura. Pero para eso, al igual que esta mujer, en esta mañana debes ir a los pies de Jesús. Quizás te sientas cómodo en tu condición, ¿no? Y crees que no eres tan malo. Diezmas rigurosamente y generosamente. Asistes a la iglesia asiduamente, casi no faltas a ningún culto. Y son los otros los que necesitan mucho de Jesús, porque tú no tienes grandes pecados. Si eres así, eres como Simón y estás tan perdido como él. Tan perdido como él. El versículo 38 dice que ella se agachó para untarle los pies con perfume. Y esto es hermoso, hermano. El mismo perfume que usaba para pecar y que era muy costoso, muy caro. Ahora es una ofrenda, el perfume es algo de lo cual ella gustosa se despojará para servir a su Salvador, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen tanto valor para nosotros que son una carga en nuestra vida de fe? ¿Cuántas cosas nos debemos despojar? Nuestro amor al dinero, nuestro amor al trabajo. Que no digo que esté mal, pero esa es una carga que te impide
seguir al Señor, pues debemos entregársela al Señor. Despojarnos de ella. No digo que te tienes que despojar de tu auto, de tus cosas materiales, sino en tu corazón, que sean secundarias. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De cuánto peso debes despojarte para ir a los pies de Cristo, como hizo esta mujer? Quizás los ahorros de toda su vida lo había invertido en este instrumento de pecado. Pero ella lo usó como una ofrenda y lo derramó completamente. Todo lo que había ahorrado en su vida lo perdió en un día, pero valió la pena. Valió la pena. ¿De cuánto peso debe despojarte en esta mañana que te está asediando y no has sido capaz de entregárselo al Señor? Hoy es el día. La mujer no tiene la serenidad, esta mujer del relato no tiene la serenidad y dominio propio de Simón. A ella la traicionan las emociones. Ella ha llorado sobre los pies entierrados de Jesús. ¿Por qué? Porque Simón no fue comedido y no tuvo la señal, el detalle de mandar a un criado a lavarle los pies a Jesús. ¿Cómo están los pies de Jesús llenos de tierra? Y ella está llorando sobre su pie, que se produce tierra con agua, barro. Y los pies del Señor están embarrados, ¿no? Y ella hace todo aquello que socialmente era condenable en los tiempos de Jesús para adorar a su Salvador. Ella se suelta el pelo, algo que ninguna mujer judía hacía jamás. Una mujer judía se soltaba el pelo solo en el día de su matrimonio y en la intimidad con su marido, pero soltarse el pelo era un descaro, era una ofensa en los tiempos de Jesús. A ella no le importa, ella ve que está llorando y que ella está embarrando los pies de su maestro y ella los limpia. Ella está totalmente rendida. No pronuncia una palabra, por lo menos el texto no dice que hable nada, sus actitudes hablan por ella, está totalmente persuadida de su realidad. Soy pecadora, necesito que Dios me perdone y voy a hacer todo lo necesario para que Él lo haga. ¿Estás así hoy? Siente en tu corazón lo mismo que esta mujer. Arrójate a los pies del Maestro, ríndete a Él. Hoy es el día. Pero cuando Simón ve esta escena, se enfada muchísimo. Él espera que Jesús reaccione, ¿no? Que expulse a la mujer de la casa. Y es lo que hubiésemos querido todos si hubiésemos estado ahí. Es lo que hubiésemos querido la mayoría. No voy a decir todos para darle el beneficio a alguno más santo que yo. Pero la mayoría hubiéramos querido que esa mujer no entre ahí. ¿Cómo va a entrar ahí si es una pecadora pública? Está manchada por el pecado. Ella es una descarada. Ella, ¿qué tiene que hacer ahí? No puede estar en medio de tan ilustres y nobles personas. Menos ella. Simón, quien no tuvo ninguna muestra de cariño hacia el Señor, ahora está más preocupado por la impertinencia de la mujer que por su propia y miserable condición espiritual. Ella está caminando humillada hacia la salvación y él está retrocediendo hacia el infierno. Pero él no lo sabe. Él está más preocupado de las cosas sociales, ¿no? ¿Por qué tiene que venir esta mujer acá? Y él hace un comentario en su corazón que nos dice el texto, ¿no? ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo que Simón? Creemos que tenemos la altura moral para juzgar a otros sin mirarnos a nosotros mismos. Yo lo he hecho muchas veces. La paja en el ojo de mi hermano y la viga en el mío. Y hasta nos enfadamos porque el hermano X que ha cometido un pecado escandaloso no recibe su merecido, entonces nos tenemos que encargar de dárselos nosotros, ¿no? De alguna manera, y lo condenamos socialmente. Pero Jesús veía a esta mujer escandalosamente pecadora con los ojos de misericordia, con ojos de amor. Que Dios nos enseña a juzgar con un juicio justo y misericordioso, porque así nos va a juzgar Dios a nosotros. No como Simón. Porque ¿qué hizo él? Versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que la toca. Ella es una pecadora, ¿no? Y es en ese momento que el Señor comienza su trabajo, o intenta por lo menos, hacer su trabajo con Simón. Y le relata una historia con el propósito de que Simón se mire a sí mismo con una perspectiva realista y sabia. Una perspectiva que le sirva para obtener lo mismo que obtuvo la mujer del relato,
su perdón, el perdón de Jesús, ¿no? Hermanos queridos, que el Espíritu Santo nos muestre cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Solo eso me puede ayudar a mí, el primero, a recibir de su mano perdón, gracia, arrepentimiento genuino y restauración para nuestro corazón que está quizás dañado por el pecado. Y el Señor le dice a Simón, cuando él piensa, si fuera realmente un profeta, sabría que esta mujer es una pecadora pública, ¿cómo está acá? Y el Señor le responde, versículos 40 al 42. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón le responde a Jesús. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Esa es la mecánica del perdón, hermano. La mujer de esta historia estaba consciente de su condición. Por lo tanto, ella sabía que necesitaba un perdón abundante, abundante. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos que Dios nos perdone mucho? Porque nuestro pecado es grande. ¿Cuántos? Quizás uno, quizás dos, quizás ninguno, ¿no? Necesitamos un perdón abundante esta mañana, Dios puede dártelo. Pero ¿qué significa esta historia que Jesús relató a Simón? Porque podemos hacer una errada interpretación de ella, ¿no? Por ejemplo, que las personas muy pecadoras y con hechos muy escandalosos y que son perdonadas por Dios amarán mucho. Entonces, que las personas que no cometen pecados escandalosos amarán menos al Señor. O sea, los primeros deben tener más gratitud hacia el Señor porque se le perdonaron pecados más feos, ¿no? Pero si esta interpretación fuese correcta, Jesús estaría enseñando que la mejor manera de amar al Señor es pecar más. Y no creo que el Señor haga eso y no, de hecho, no, nunca lo haría, ¿no? Y de ser cierto, el Señor estaría justificando toda la actitud de Simón durante la comida, ¿no? De hecho, Jesús podría argumentar a favor de Simón diciendo, entiendo la apatía y la poca pasión que tuvo conmigo, entiendo por qué no me ungió con aceite, entiendo por qué no mandó un sirviente a lavarme los pies, entiendo por qué no me dio un beso, ahora lo entiendo, pues él ha vivido una vida decente y no necesita tanto perdón. Entonces, ¿qué enseña Jesús si no está enseñando eso? Todo lo contrario. Los 2 deudores de esta parábola que relató Jesús a Simón tenían el mismo problema, el mismo, idéntico. Uno debía 50 y el otro debía 5 millones, pero los 2 tenían el mismo problema. Ninguno de los 2 podía pagar. Los 2 estaban en manos de su acreedor. Y quizás esto esté ocurriendo con alguno de nosotros. Si no tienes a Cristo en tu corazón y crees que estás a cuenta con Dios por la opinión que tienes de ti mismo, porque crees que eres bueno, es que no estás consciente de tu deuda. Quizás piensas que no eres tan malo, que hay otros que sí están en problemas con Dios. Pero piensa lo siguiente, ninguno de estos 2 personajes podía pagar a su acreedor, pero él perdonó a ambos. A ambos los tuvo que perdonar y darle la misma cantidad de perdón. La reacción de ambos fue diferente, pero los 2 tenían el mismo problema. Los 2 estaban quebrados, los 2 eran insolventes. Y cuando fueron perdonados, los 2 obtuvieron la misma libertad. Y esta es la situación del hombre sin Cristo, del hombre y su pecado. No importa si es un depravado, no importa si es extremadamente decente o si está en medio como muchos de nosotros. ¿A quién le estaba predicando el Señor? ¿A la mujer pecadora o a Simón? Si hubiésemos sido parte de los espectadores de esa comida, lo vuelvo a repetir, hubiésemos pensado que la mujer necesitaba del evangelio, pero Jesús pensaba, este hipócrita fariseo Simón
necesita mucho de mi evangelio. Ella estaba totalmente consciente de su condición y de su necesidad de Jesús. Y es por eso que Jesús dice, el Señor dice en Mateo 21:31, la parte B, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de usted hacia el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tienes un pecado grande, estás consciente de él, no lo puedes ocultar. No puedes decir que robar es bueno, no puedes decir que si estás fumando una droga eso es bueno, no puedes decir que si eres infiel a tu mujer no, eso es bueno. No puedes decirlo, estás tan consciente de tu pecado y de tu deuda con el Señor que eres capaz y puedes ser capaz de ir a buscar el perdón de Dios con más ahínco, con más rapidez que alguien que se cree extremadamente decente. Todos necesitan a Jesús, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y hermano, y esto voy a ir terminando. Y esto es importante que lo analices. Si nunca, cuando vas delante del Señor en oración, si nunca tú te has visto a ti mismo como miserables pecadores, que lo único que merecíamos era el infierno, no somos discípulos de Cristo. Si nunca te has visto, si nunca has mirado hacia atrás y has pensado del horno que te sacó el Señor, es que no eres discípulo de Cristo. Si es como que desde tanto tiempo que me veo bueno, que me veo bien, que estoy en paz con todo, no tengo problemas con nadie, hago las cosas más o menos correctas. Si nunca te has visto como un miserable pecador que lo único que merecía era el infierno, es porque no tienes al Señor en tu vida. ¿No? Porque cuando nos miramos, cuando te miras a ti mismo, y cuando yo me miro a mí mismo, ¿qué es lo que veo? A un hombre decente, que no tiene tantos pecados escandalosos como otros, por lo cual no necesita un perdón tan abundante, y que con congregarse una vez a la semana, dar un diezmo generoso, le basta para obtener la aprobación de Dios. O tal vez seas como algunos de nosotros, siempre luchando con nuestro ego, persuadidos de que quedamos cortos ante las demandas del Evangelio, sabiendo que en la mañana, en nuestra oración matutina, le entregamos nuestro día al Señor. Señor, el día es tuyo, pero al mediodía el día es nuestro nuevamente, con todas nuestras miserias, con todos nuestros pecados, pero que en la noche vamos en arrepentimiento a los pies del Señor y al otro día nos levantamos con todas las ganas de servirle y volvemos a caer y volvemos a levantarnos, ¿no? Cuando te miras honestamente al espejo del Evangelio, siempre vas a quedar corto delante de Dios. Si lees con honestidad la Escritura te va a mostrar lo pecador que somos, lo terriblemente pecadores que somos, pero también nos va a mostrar que nadie en este universo te va a dar más amor y más perdón, más restauración que nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio. Para terminar, voy a, bueno, la semana pasada no está Lito acá, ¿no? No está. Él dirigió, ¿no? Lito dirigió. Sí, pues fue la semana pasada entonces. Y me llamó la atención algo que él dijo, ¿no? Y que me hizo reflexionar cuando preparaba esto, sobre el ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús, totalmente repudiado por la sociedad, un miserable delincuente, ¿no? Y fue aceptado por el Señor con todo el amor. Pregunta, ¿hizo algo ese hombre que Dios pudiese atribuirle como bueno? ¿Hizo alguna obra que el Señor hubiera dicho, no, mire todo lo que hizo en su vida, por eso yo lo acepto? ¿Saben lo que hizo? Ese ladrón vio quién era Jesús y se miró a sí mismo y vio quién era él. Y de hecho le dijo al otro ladrón que había insultado a Jesús diciéndole, no, que sálvate a tú y sálvanos a nosotros, no eres el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. ¿Qué le dijo? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Se miró a sí mismo, como tienes que mirarte hoy día. Mas ningún mal hizo. Él es justo, Él es santo. Que hoy día podamos, a la luz de esta predicación y a la luz del Evangelio, mirarnos a nosotros mismos, hermano, y cuando tengas el tiempo con el Señor para hacerte una introspección y mirarte, que seas honesto contigo para que el Señor realmente pueda trabajar en nuestros corazones y podamos seguir al Señor con todas las dificultades, tomando nuestra cruz todos los días, pero seguir al Señor con gozo,
con la alegría que provoca el ser perdonado y obtener lo que esta mujer obtuvo yendo a los pies del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por el amor que tienes con nosotros, que no somos merecedores de nada, Señor. Más bien somos merecedores de todo el castigo simplemente por lo que somos. Pero tú en la cruz del Calvario nos hiciste santos. En la experiencia real eso no es así. Pecamos a diario, ofendemos de pensamiento, de obra, por omisión. Descuidamos el Evangelio, descuidamos nuestra vida de fe contigo. Pero tú siempre estás ahí dispuesto, como lo estuviste con esta mujer, y si vamos a tus pies con arrepentimiento y honestidad, siempre, siempre seremos perdonados. Que salgamos de aquí con esa esperanza, Señor, que eres un Dios perdonador, que no vamos a salir a pecar para que nos perdonen más, sino que vamos a salir a esforzarnos cada día más por honrarte en nuestras vidas, por honrarte con nuestro carácter, Señor. Y que hoy día cuando vamos a recibir los elementos y tengamos comunión contigo en esta mesa, que podamos admirarnos a nosotros mismos, arrepentirnos genuinamente, recibir el perdón y comenzar a caminar reseteados, de cero, para honrar tu nombre y para llevar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.